Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, la epilepsia. Y bien, para comprender un poco más, ¿qué es la epilepsia? Esta es una alteración de la energía eléctrica a nivel cerebral que se manifiesta mediante crisis convulsivas. El cerebro está integrado por un conjunto de células nerviosas, se llaman neuronas, que se comunican entre sí mediante pequeños impulsos eléctricos. Las convulsiones entonces ocurren como resultado de periodos breves de actividad eléctrica anormal e incontrolada en las neuronas. Pero, ¿cómo sucede una convulsión? Normalmente, los impulsos nerviosos pasan en una progresión ordenada y controlada de una neurona a otra. Una convulsión entonces sucede cuando este orden se ve alterado y las células nerviosas empiezan a disparar señales indiscriminadamente. El grupo de células donde primero se realiza la descarga sin control recibe el nombre de foco convulsivo y puede ubicarse en cualquier área del cerebro. A este tipo de descarga provoca una reacción en cadena durante la cual se presenta una crisis o bien una convulsión, que se caracteriza por una serie de movimientos incontrolados esporádicos. Pero hay que saber muy bien que las convulsiones no provocan daño cerebral, a menos que el paciente permanezca más de 20 minutos en crisis o en estado de mal epiléptico. Siendo así, es posible que presente algún daño neurológico. Existen diferentes tipos de crisis según la región del cerebro que se vea afectada. Si solo una parte del cerebro presenta problema, se producirá una crisis parcial, simple o bien compleja. Durante la crisis, se pierde contacto con el entorno y al término de esta no se recuerda de lo ocurrido. De la misma manera, la persona puede quedarse dormida o presentar dolor de cabeza. Pero, ¿quién puede tener epilepsia? Cualquier persona puede tener una crisis epiléptica. Y bien, algunas otras personas que pueden presentar epilepsia son las personas con condiciones genéticas, como bien el síndrome de Down o trastornos metabólicos, así como los que pueden tener secuelas de hipoxia, que bien son las condiciones que se dan por falta de oxígeno al nacer, como la deficiencia mental o bien la parálisis cerebral. Asimismo, el autismo, el síndrome de Rett y algunas personas con procesos infecciosos, como son meningoencefalitis, tumores cerebrales o parásitos en el cerebro. Algunas de las causas de la epilepsia son las complicaciones que se tienen durante el embarazo, la falta de oxígeno al nacer o un daño cerebral, golpes de importancia en la cabeza, como puedan ser accidentales o bien provocados, altas dosis de drogas, de alcohol, infecciones cerebrales, una fiebre alta no controlada, tumores o bien problemas circulatorios o del corazón. Existen dos tipos de crisis epilépticas, las crisis parciales. En estas crisis tienen lugar en la parte involucrada del cerebro que controla a un grupo específico de músculos y como resultado de ello algunas partes del cuerpo, como bien puede ser el brazo o la cabeza, suelen sacudirse. El segundo tipo son las crisis generalizadas o bien complejas. Estas se presentan cuando las neuronas de todo el cerebro tienen descargas eléctricas indiscriminadas. También entran los síndromes epilépticos, que son las crisis que pueden ser parciales o generalizadas y están relacionadas con el padecimiento de un síndrome específico, como bien puede ser el West-Diess y el Lennox-Gastaut. Y bien, la epilepsia se puede diagnosticar mediante una historia clínica bien detallada y se compone de la exploración física y neurológica, así como de exámenes de sangre y orina, de un electroencefalograma y una tomografía axial computarizada, y también de una resonancia magnética para identificar alteraciones en el cerebro. Y bien, en algunas ocasiones, las crisis pueden disminuir conforme los niños van creciendo y se van desarrollando. Pueden entonces llegar a desaparecer totalmente en la adolescencia. Sin embargo,
Hay quienes presentan crisis a lo largo de su vida. La duración o el desarrollo de la condición no es predecible, pero las crisis pueden ser susceptibles de ser controladas si se sigue el tratamiento médico. Pues entonces es muy importante seguir al pie de la letra el tratamiento que el médico ha determinado para la persona. Y bien, ahora que ya sabemos un poco más sobre la epilepsia, los tipos de epilepsia, qué es lo que la causa, entendamos también qué es lo que no es epilepsia. Pues bien, lo que no es epilepsia son algunas convulsiones que aparecen de manera aislada y como respuesta de un hecho específico, como bien puede ser una fiebre alta, así como los espasmos de sollozo, los trastornos del sueño, mareos o dolor de cabeza, los desmayos o algunos tics. Estos no son una epilepsia. Entonces, debemos recordar que debemos de eliminar la ignorancia entre nosotros y comenzar a informarnos más sobre el tema, siendo entonces así que se bloqueará y se eliminará la discriminación en los salones de clase o en el trabajo, así como la sobreprotección innecesaria que solo deriva la pérdida de autoestima y aumenta la depresión en la persona que sufre epilepsia.